viene. Volvemos con más Mesa Central por Tele 13 Radio. 7 de la mañana con 41 minutos y estamos ya en contacto telefónico con Cristian Monkeberg, exministro de la SECPRES, Desarrollo Social y Vivienda en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, Cristian. Obviamente nuestro llamado corresponde a la jornada que estamos viviendo hoy, el primer aniversario del fallecimiento del expresidente Piñera. Tú fuiste un colaborador activo en su gobierno y un poco, ¿qué reflexión tienes en esta jornada que ya se cumple un año sin su presencia en la política y sobre todo en tu sector? ¿De qué manera se le echa de menos al exmandatario? Sí, oye, primero, varias cosas se le vienen a uno a la cabeza, evidentemente recuerdos que dicen relación con su persona, porque una cosa es el trabajo político que nos tocó empujar a muchos con él, y otra es, claro, las vivencias más personales que también van de la mano con ese trabajo político, porque uno finalmente cuando empuja proyectos políticos va generando amistad, y conocimiento más personal de la vida diaria. Entonces es bien potente lo que se va generando ahí, y eso ocurre habitualmente en cualquier función o cualquier trabajo, y más aún en proyectos políticos de esta envergadura que nos tocó, sin ir más lejos, poder llegar a la presidencia de la República 2 veces. ¿Se le echa de menos? Sí, sobre todo en lo político. Yo creo que si uno ve, por ejemplo, el despegue y la instalación de Evelyn Matei como potencial candidata, evidentemente se produce una vez que él fallece. Es evidente que quiero decir con esto, que el de él era un liderazgo muy presente, más allá de que haya sido presidente 2 veces, que es un poco lo que le pasa a la presidenta Bachelet, claro. Que está ahí y está muy presente, y claro, cuando uno ha sido presidente de la República 2 veces, la experiencia, la capacidad, la posibilidad de llevar adelante proyectos de esta envergadura siempre están presentes en la ciudadanía, entonces se le echa de menos de todas maneras. Yo lo veo, por ejemplo, ahora lo comento cuando estamos preparando los programas de gobierno, que a mí el partido me encargó coordinar la labor de programa de gobierno de Renovación Nacional a la candidatura de Evelyn Matei. Claro, para nosotros es imposible poder generar una dinámica como las que él generaba con esos grupos, por ejemplo, de trabajo como Tantauco, sí, donde se juntaban 300, 400, 500 personas, porque había una capacidad instalada muy fuerte, que se hace difícil replicarla. No quiero decir con esto que los programas de gobierno vayan a ser distintos, más deficientes, pero se hace difícil replicarla con la intensidad que él tenía y con la dedicación que él tenía. Entonces, no solamente en lo político propiamente tal, en la decisión política, sino que también en lo que adorna o lo que acompaña a un proyecto político, que por ejemplo, uno de esos es el programa de gobierno. Claro. Y Cristian, en términos de la unidad, porque siempre el presidente Piñera, aunque quedaran personas damnificadas en el camino, logró de alguna manera unir al sector, y en este caso, en esta elección que se viene en este año, ya sabemos que hay un quiebre importante. No se logró ese objetivo en todas las derechas. Ayer el propio Arturo Esquella, en una entrevista con La Segunda, ya echaba por tierra la posibilidad de participar en una primaria amplia. Ese valor de la unidad que tenía Piñera, ¿también es una pérdida para el sector? Yo me recuerdo que cuando me tocó presidir Renovación Nacional, que fue en las vísperas de su segundo gobierno, sí, donde creamos Chile Vamos, etcétera. También se discutió mucho el tema de tener o no tener primaria, y con mayor razón respecto de él, porque él venía ya de ser presidente de la República, y él no le cupo ninguna duda de tener primaria. Uno podría decir, oye, fue presidente de la República, ¿para qué lo vamos a llevar a primaria? Tiene una evaluación positiva, claro, buena para enfrentar la elección. Bueno, él dijo, voy a primaria. Y fue a primaria con el senador Osandón y con el actual senador Felipe Cas, que en ese minuto no era senador. Y todo indica que fue una decisión aceptada, porque participó 1,5 millones de personas, donde se fraguó y se concretó en gran medida lo que iba a ser su triunfo a final de ese año,
frente al candidato Guillé, que evidentemente la izquierda no lo llevó a primaria, lo designó y eso le pasó bastante la cuenta. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque este es un ejemplo claro de, a pesar de que no era necesario en el caso de él, porque era evidente que iba a ganar la primaria, dijo, vamos, creo que es importante, creo que es relevante, y empujémoslas como un mecanismo de selección de candidatos en la lógica de la unidad. Eso es así. Ahora, lo que estamos viviendo ahora es algo parecido, sí. El gran problema es que hoy día está bastante más atomizado, dividido el sector, o las oposiciones, por así decirlo. Sí, ya hablamos de las derechas. Tal cual, de las derechas y de las oposiciones. Y de las oposiciones. Sí, entonces lo hace mucho más complejo, porque hay una definición de José Antonio Cast del día 1 de ir a morir. Pero tú, por ejemplo, te imaginas, conociéndolo como lo conoces, ¿qué habría hecho el expresidente Piñera en esta situación de hoy? Con esta diversidad, con esta atomización que estamos viendo. A ver, haber usado todas las herramientas posibles de persuasión, de habilidades, de conversación y de convocar a un gran acuerdo de primaria para poder levantar un candidato único. ¿Hubiese resultado o no? No lo sé. ¿Tenía las espaldas para hacerlo? Evidentemente. Con 2 candidaturas presidenciales y además predicaba con el ejemplo. Eso no me cabe la menor duda. Ahora, la diferencia, y esto... Ahí perdimos la conexión. Pública. Ahí te recuperamos. Sí, ahí te recuperamos. Ya, perdón. La diferencia está que cuando actúa un presidente de la República o un expresidente de la República frente a acciones como las que estamos conversando, la posibilidad de convencerte es mucho mayor que cuando uno no lo ha sido. Por eso es evidente. Si a mí me llama un expresidente de la República y me plantea, oiga, hagamos esto, y le pone el empeño y la convicción y los argumentos sobre la mesa, uno queda más tambaleado y con la posibilidad de acceder a esa petición que si no tienes esa envergadura y esas espaldas. Entonces, lógicamente, también se echa de menos en ese sentido, porque que su trayectoria, su kilometraje, evidentemente habría facilitado y habría ayudado muchísimo, que es lo que le pasa a la izquierda también, con liderazgos presidenciales o expresidentes de la República que están ahí, como Michelle Bachelet o Eduardo Frei, que están en una situación también expectante, y obviamente su trayectoria ayuda a resolver los conflictos de mejor manera y a escucharlos mejor. Claro. Oye, lo que no está nada claro era si estaba él 100% convencido de que no iba a ir una tercera vez por una carrera presidencial, porque ayer conversábamos con su hija, aquí en Conexión Tele 13, Quique Mujica y Paula Comandari, y ella misma, o sea, como que la idea de él era como, bueno, no me voy a lanzar yo, pero si me lo piden, ¿cómo me voy a negar? O sea, impresionante que estaba dispuesto como a una tercera vuelta. O sea, a mí no me cabe la menor duda que habría estado disponible. No sé si habría ido finalmente o no. Bueno, es una decisión personal, más familiar, pero que está... Sí, claro, porque la presidencia de la República es de un desgaste y de una intensidad gigante, pero que tenía ganas y que lo habría pensado de todas maneras. De todas maneras. Oye, Cristian, la figura del presidente Piñera, por lo que dicen las encuestas, por lo que marcan los sondeos de opinión, evidentemente está muchísimo más valorada de lo que era cuando él estaba en vida, por supuesto, ¿no? Pero sin duda hay una revalorización de muchas de sus acciones, de lo que hizo como gobernante. Esta polémica que hay con la oposición respecto de ponerle una estatua o no en la plaza frente a la Moneda, ¿qué te parece a ti? A ver, varias cosas. Yo creo que evidentemente catapultó más aún su figura, pero ya venía hace ya un tiempo, antes de hace un año atrás, desde que salió del gobierno, desde que dejamos la presidencia de la República, valorizándose su figura. Y eso es así, los números lo decían, y se empezó a evaluar de mejor manera lo que había sido enfrentar el estallido, lo que había sido la pandemia sobre todo, y todas las decisiones que se tomaron. Entonces, su muerte sí, evidentemente, potenció aún más, pero ya venía, o sea, no es su muerte la que genera una valorización mayúscula y que antes nadie le reconocía nada, no, porque uno
si mira los números, mira las evaluaciones, uno se da cuenta que iba en alza su figura, porque lógico, había salido del día a día y se empezaba a comparar con el actual gobierno, con los anteriores, lo que había sido la pandemia, lo que había sido la PGU, bueno, en fin, una toma de decisiones. Entonces, él venía mejorando en su evaluación. Eso es así. Ahora, yo me quedo, mira, lo de la estatua es una reyerta que espero que termine bien. ¿Ya? Porque pero yo me quedo, antes que con la estatua, me quedo con el cariño y el reconocimiento de la gente cuando él fallece y muere hace un año atrás en sus funerales. Yo creo que eso fue muy potente, y eso ya te llena el espíritu, te llena y te da, imagínate, la propia Cecilia Morel lo planteó en varias oportunidades, y uno lo veía en la calle con la pena que uno tenía. Lo de la pena de la familia obviamente es mucho mayor. El cariño de la gente, ya eso te dice, o te da una señal de que pucha, valió la pena todo lo que hizo. Ahora, ojalá lo del estatus se resolviera bien. Hay algunos que dicen que fue apresurado, que podríamos haber esperado un tiempito más, quienes presentaron el proyecto, en fin, siempre van a haber razones. Ojalá que se resuelva bien, porque no sería justo una disputa de este tipo, que saliera mal o que saliera con discusiones como las que señaló el senador Núñez del Partido Comunista, en fin. Ojalá que se resuelva bien, ojalá que el tiempo, las vacaciones, a lo mejor esperar unos meses, terminar este gobierno, termine aprobándose un proyecto que permita un estatus, un reconocimiento en su minuto, y que sea limpio, no que sea a empujones. Claro. Porque hasta el minuto todo lo que se ha hecho ha sido correcto. Partiendo en eso, hago un reconocimiento al presidente Boric. Total, desde el día 1, y eso lo ha dicho la propia Cecilia Morel y toda su familia. Sí. Cristian, pero sin duda también la figura y la trayectoria del presidente Piñera fue controvertida. O sea, recordemos que le tocó enfrentar una grave crisis institucional. Ahí fue bastante atacado, e incluso se le amenazó con llevarlo a un juicio internacional por violación a los derechos humanos. ¿Tú dirías que todo eso queda en el pasado? La figura de Piñera, como tú decías, yo lo que vi en la calle es que la gente lo quiere. ¿Tú crees que eso queda así ya para la historia, o todavía quedan evaluaciones que hacerse? O sea, yo creo que hay evaluaciones ciudadanas que son muy distintas a las evaluaciones políticas. Uh-huh. La evaluación ciudadana es de aprecio, y eso es así. Sobre todo en un país presidencialista como el nuestro, que a la gente le gusta su presidente o su presidenta, le gusta elegir, a todos nos gusta ir ese domingo a votar por el presidente o la presidenta de la República. Y esta discusión yo me acuerdo que se dio incluso en la Convención Constitucional, en que me tocó participar en la primera vez, cuando se debatía si que el presidente de la República lo seguía eligiendo la gente, o transitábamos un sistema más parlamentario, más indirecto, donde el presidente lo elegía el Parlamento, ¿no es cierto? Y eso quedó absolutamente claro. Entonces, yo creo que desde la valoración ciudadana no me cabe la menor duda el cariño. Pueden haber algunos, es lógico, que no les gusta o les gusta menos la figura, etcétera, pero hay un reconocimiento. Se sacó la mugre, fue dos veces presidente de la República, hay proyectos que están ahí tangibles, y que uno los repasa, proyectos sociales, proyectos políticos, proyectos urbanos, ciudadanos, en fin, de ciudad, que están más que presentes, y eso está clarísimo. Ahora, la evaluación política es distinta, y esa la hacen los políticos propiamente tal, y ahí obviamente pueden haber resquemores, dudas, pero yo ahí quiero, porque eso sí me tocó verlo, yo creo que si hubo alguien que estuvo absolutamente convencido, sobre todo en situaciones complejas como fue el estallido, de que había que hacer lo necesario para mantener la democracia en pie, porque el gobierno se caía, y yo formaba parte del gobierno y tambaleaba, y había muchos que ya estaban pensando en qué lo sucedía. Yo creo que sus convicciones fueron totales, y ahí hago un doble clic, no solamente en mantener la democracia, sino que también en la defensa de los derechos humanos. Lo de él fue permanente, desde el día 1, desde su oposición a toda la etapa dictatorial, régimen y gobierno de Pinochet, hasta la defensa más irrestricta de los derechos humanos, no solamente en Chile, sino que también afuera, durante su mandato en países vecinos como Venezuela, etcétera, marcan una sola línea. Uh-huh. Y en el estallido fue así. Evidentemente, y lo sabemos, hubo situaciones complejas en el estallido, de vulneración a los derechos humanos de algunas personas, tanto
ciudadanos y carabineros, etcétera, pero él nunca promovió, empujó ni impulsó una situación de ese tipo, al revés, pedía cuenta, y evidentemente también dio todas las facilidades para que los organismos nacionales e internacionales dieran su mirada y su evaluación en esta materia. Entonces, en eso me tocó verlo y presenciarlo permanentemente. Entonces, y no solamente ahora, sino que es una trayectoria de vida en ese punto. Uh-huh. Y finalmente, ¿cómo dirías tú que las futuras generaciones van a recordar al presidente Piñera? También estaba pensando en esa capacidad de gestión, lo vivimos en la pandemia, luego cuando sacó a los mineros de donde estaban atrapados, esa exigencia que todos dicen que tenía. Bueno, tú fuiste ministro, o sea que sabías lo que era enfrentarse a las exigencias que él ponía a la hora de trabajar, ¿o no? ¿Cómo era eso? No, espantoso, pero de una lección de vida importante. Yo muchas veces estoy ahora en reuniones de trabajo, etcétera, y me pongo a pensar internamente, ¿quién me habría dicho el presidente de la República, o sea, el presidente Piñera, si esta situación que estamos viviendo ahora en una reunión de trabajo X, la hubiera tocado vivir a él? Seguramente me habría dicho, oiga, venga más tarde y prepárese mejor, o preparen mejor el equipo. En fin, era muy exigente, por eso pongo ese ejemplo. Ahora, ¿cómo se le va a recordar? Pero es una muy buena escuela de vida, de la exigencia, del rigor, de no inventar datos. ¿Lo sabe o lo cree? Esa es una típica pregunta. La típica frase, ¿no? Claro, era mejor decirle, ¿sabe qué mejor? Él nos decía, ¿sabe mejor? Dígame que no sabe. Sí. Pero no me invente cosas. Entonces ya, presidente, no lo sé. Ok, entonces estúdielo bien y lo vemos más adelante. En fin. Pero con cariño. Ahí voy a lo que les iba a señalar. Yo, por ejemplo, a mis hijos, que ya son personas ya mayores, adultas, en edades de 20 y cercanos a los 30, siempre se los transmito y los recuerdo que les digo de parte del presidente Piñera, es una persona muy cariñosa y preocupada de lo que nos ocurría. Yo lo conozco desde que tenía 21 años, cuando me tocó ser candidato a concejal y él era senador en ese minuto, 22 años, y siempre preocupado de cómo iban las cosas, cómo iba tu vida, en fin, una persona que a lo mejor como a los políticos uno los ve más lejanos o inalcanzables muchas veces. A mí me tocó verlo desde el día 1 en esa línea. Pero eso es un recuerdo más personal, pero el recuerdo desde el punto de vista político, yo creo que una persona dedicada en cuerpo y alma a lo público, que fue a lo que más dedicó tiempo. Evidentemente tuvo una vida académica, una vida empresarial, sí, en fin, pero lo público lo tuvo permanentemente. Fue presidente de mi partido, fue senador, presidente de la República en 2 oportunidades, y por lo tanto de una trayectoria y de un compromiso permanente y preocupado siempre de que al país le vaya mejor y de tomar correctas decisiones, la eficiencia en el gasto público, de no botar la plata. Oiga, esa plata no es nuestra, es plata del Estado, es plata de todo. Muy estricto en eso. En fin, obviamente con defectos, problemas, como tenemos todos y todos lo tenemos, en fin. Claro. Pero creo que es más rescatable su dedicación en lo que fue su función pública. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian Monkever, exministro del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, bueno, en muchísimos roles, con un amplio conocimiento, un trabajo con él de muchísimos años, analizando su legado en este primer aniversario de su muerte. Muchísimas gracias, Cristian, gracias por conversar con Mesa Central. Que estés bien. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias. Chao, chao.